Tras oficiar una misa en Managua, el obispo nicaragüense Silvio Báez, crítico con el gobierno de Daniel Ortega y quien pronto partirá al Vaticano, abogó este domingo, 21 de abril de 2019, por una Nicaragua libre, justo cuando se cumple un año de las protestas antigubernamentales que han dejado más de 300 muertos. El Papa Francisco decidió trasladar a Báez al conocerse que ha recibido incontables amenazas de muerte. No permitamos vivir en un sepulcro social, que Nicaragua sea una tierra de hombres y mujeres libres que aman la justicia y la paz, instó Báez al despedirse de sus feligreses en la iglesia Nuestro Señor de Esquipulas en Managua. Que nadie les quite las esperanzas, ni nadie les haga caer en la resignación, exclamó el obispo, quien apoyó activamente a los manifestantes. Báez aclaró que no les corresponde a los pastores de la Iglesia dar las estrategias específicas o los caminos concretos de organización o de lucha política para buscar una salida a la crisis, sino animar la esperanza y recordar los grandes valores, así como estar presentes donde la injusticia se está imponiendo, donde las víctimas están sufriendo. Elogio a los jóvenes. El gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia culminaron el pasado 3 de abril una negociación para superar la crisis, sin acuerdos en temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones. Respecto a ello, Báez dijo que ni en el primer diálogo, que se extendió entre mayo y julio de 2018, ni en el finalizado el 3 de abril, el gobierno ha estado dispuesto a dialogar ni a ceder nada. El diálogo es la única salida pacífica y que puede evitar peores consecuencias, pero claro, para dialogar se necesita que las dos partes, primero, se pongan de acuerdo en qué van a dialogar y sobre qué van a dialogar, y que haya voluntad de las dos partes, recalcó el religioso tras oficiar la misa, en la que también elogió a los jóvenes porque han sido la gran conciencia que despertó a este país. DZCF, AFP, Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, las calles que resisten. La exposición fotográfica Miradas en Resistencia es una muestra interdisciplinaria de arte que surge durante las protestas y la resistencia en Nicaragua. Miles de nicaragüenses, sobre todo estudiantes, se sumaron a las protestas desde el 18 de abril. En la foto, un mortero, proyectil casero que usan los manifestantes para defenderse de la represión por parte de la policía antidisturbios. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, represión UNI. Álvaro Cantillano captó el momento en que universitarios de la UNI se protegen ante un enfrentamiento con las fuerzas especiales paramilitares. Las zonas aledañas a las universidades fueron puntos de confrontación entre manifestantes y las fuerzas antidisturbios. Se dieron muchas muertes, en su mayoría estudiantes desarmados, víctimas del armamento empleado por el gobierno de Daniel Ortega. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos. Tala Chayo. Los árboles de la vida, conocidos popularmente entre los nicaragüenses como los chayo palos, son construcciones metálicas que se encuentran por toda Managua, y que son un símbolo del gobierno Ortega Murillo. Los manifestantes han derribado muchos de ellos como muestra del rechazo a la represión que ejerce el gobierno en el país. La muestra puede verse en varias ciudades de Alemania. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos. Gritamos por Nicaragua. Después de las primeras muertes, los nicaragüenses se volcaron a las calles exigiendo justicia y la salida del presidente Ortega.
Mig Sequeira muestra a manifestantes que piden por el cese de la represión y la reconstitución de la democracia. Esto generó una fuerte ola de violencia por parte del gobierno, el cual utiliza fuerzas de choque para impedir que la gente siga con las protestas. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, Universidad Nacional Autónoma. Las barricadas formadas con adoquines son un símbolo de resistencia física en las protestas. Estas han sido utilizadas por los mismos ciudadanos, en su mayoría estudiantes. Las barricadas sirven para proteger a los manifestantes cuando la policía y las fuerzas paramilitares entran a los recintos estudiantiles a realizar los llamados operativos limpieza. Esta es la entrada de la UNAM. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, cotidianeidad en una universidad de resistencia. Jóvenes universitarios almuerzan en uno de los recintos estudiantiles, como muestra Kenia Castaldo, artista nicaragüense. Las universidades se han convertido desde el pasado abril en puntos de resistencia en contra del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, gritamos por Nicaragua. 2. La iniciativa nicaragüense de defensores de derechos humanos registró al menos 182 denuncias de agresiones, incluyendo detenciones arbitrarias, tratos crueles, torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de policías, paramilitares y funcionarios del régimen. Al gobierno de Ortega se lo acusa de criminalizar las protestas y realizar persecuciones. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, La Pedrada. Cientos de fallecidos, presos políticos y miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica, ese es el resultado de la violencia y la represión paramilitar ejecutadas por el gobierno. Muchos perdieron a sus familiares durante las protestas. Aquí, ciudadanos rinden homenaje a los caídos durante las manifestaciones. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, Nicaragua libre. Ese es el anhelo de muchos nicaragüenses desde el pasado 19 de abril, cuando se iniciaron las protestas. Una Nicaragua libre, donde haya un cese a la represión, liberación de los presos políticos y justicia por los muertos en las protestas. En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reportó más de 400 personas asesinadas, así como de 1.800 detenciones arbitrarias. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, Masaya Libre, conocida como la Ciudad de las Flores, está ubicada a 27 kilómetros de Managua. Masaya se mantuvo durante semanas consecutivas en paro total contra el régimen de Ortega. Las murallas de adoquines se encontraban por toda la ciudad y fueron la principal defensa de sus habitantes contra las fuerzas represoras. Muchos perdieron sus vidas al pie de estos puestos, luchando por una Masaya libre de dictador. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, el pueblo perdió el miedo. Y Ortega perdió al pueblo. Cientos de miles de nicaragüenses salen a las calles a protestar por la reconstitución de la democracia. En las protestas se puede ver a los manifestantes ondeando sus banderas azul y blanco. Muchos afirman que no dejarán de protestar hasta que salga el régimen Ortega Murillo. Esta ha sido la crisis sociopolítica más violenta en los últimos 40 años. Miradas en Resistencia, la crisis de Nicaragua en fotos, una nueva Nicaragua. El anhelo de muchos nicaragüenses, la salida de un régimen autoritario.
La historia pareciera repetirse como hace 40 años, cuando los nicaragüenses lucharon contra una de las dictaduras más despiadadas, la de Somoza. La gran diferencia es que el actual presidente Ortega no se está enfrentando a guerrilleros armados, sino a ciudadanos, quienes cuentan con solo la bandera azul y blanco como defensa. Autor: Stephanie Bradford. Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube. Let's Blockades. Guay.